Good evening and welcome to The World Today. We're going to return to the thorny subject of Honduras, which is once again confronting a serious political crisis. In July 2009, over 8.5 years ago, the democratically elected government of Manuel Zelaya was toppled by a military coup d'etat carried out by the Honduran army, supposedly on the say-so of the Honduran Supreme Court. The United States at the time, President Obama, declared that what had taken place was a military coup and that Zelaya should be returned to office. His Secretary of State, Hillary Clinton, argued that what had in fact taken place was slowly evolving into a coup. To have called it a military coup, the State Department would have had to impose immediate sanctions, as US law insists upon in the case of a coup d'etat which removes an elected government. Gradually, it became clear that elements of the deep state within the United States were themselves involved in a coup, primarily the Defense Intelligence Agency run by the Pentagon. Without this green light, many Honduran Democrats argued it would have been impossible for the Honduran army to move, because it was feared that Zelaya would have a Bolivarian-style constitution and take Honduran into the new Bolivarian community. In fact, what took place in Honduras was an attempt by a radical social democrat, if we can call him even that, to shift the country away from the priorities of its own corrupt elite and the United States and introduce a few social reforms. Recently, in December, a few months ago, there was another election. Once again, it was alleged by the opposition, which is by no means a Bolivarian opposition, that what had taken place was ballot rigging after it was discovered that the official government had lost the elections. The result had been mass mobilization, some deaths on the streets, and great anger. We're very fortunate because this is a country where it is not easy to film. Journalists from abroad, especially independent-minded journalists, are not tolerated. To have Katia Lara from Terzo Productions, who was in the country and who had earlier made a film about the murdered Berta Cáceres, Berta soy yo. She directed the images you're about to see. We asked her about the mood in Honduras now. Yo creo que la gente en la calle disminuyó mucho su presencia a partir sobre todo de este año, después de la toma de posesión del presidente ilegítimo Juan Orlando Hernández, pero ha quedado en el espíritu de la gente por lo menos la memoria, ¿verdad?, de que hubo una fuerte oportunidad para hacer un cambio realmente en el país. Sobre todo las primeras 2 semanas de diciembre, la gente salió a las calles. Fue realmente impresionante cómo se manifestaron con fuerza. Entonces creo que la población no está desmovilizada en un 100%, pero sí está muy descontenta, muy desencantada de la situación, decepcionada de sus líderes. Pero yo creo que dispuesta si se dan nuevamente las condiciones, sobre todo porque hubo muertos, hay gente presa y hay detenciones ilegales. Sobre todo las muertes creo que es lo que a la población nos duele mucho más. The day before the election, The Economist magazine published details of a leaked recording of a training session for members of the ruling National Party, ultra-right, that would be manning polling stations.
These revealed the existence of a Plan B, which was to rig the election if the vote tallies were not favorable to President Hernandez. Did this happen? The opposition and many other observers argue that this is in fact exactly what happened on the day the election took place. El conteo de votos y toda la crisis inmediata a las primeras denuncias de fraude, el siguiente día después del golpe, estos espacios se abren a la prensa por un lapso y luego se cierran. Cuando nosotros entramos con la cámara, justo fue el día siguiente de que le habían solicitado a los observadores internacionales y a la prensa que no entraran más al espacio de conteo de votos que el Tribunal Supremo Electoral había instalado. Entonces, a mí me parece que nos dejaron entrar, primero porque siempre una Cámara ofrece la posibilidad de hacer esa presión, de hacer la pregunta lógica ante la prohibición de entrar. Pero usted está hoy bien, ¿cuándo llegaron a Honduras? 5 días, más o menos. Y todas las cámaras. Pasen. Gracias. No. Solo me pidieron. Mire, nosotros estamos haciendo desde hace tiempo trabajo aquí en Honduras. Yo soy hondureña y ellos han venido. Yo soy la productora local. Yo sí soy hondureña. Y la productora es panameña, él es gringo. Bueno, gringo. No, gringo, sin ofender. Sin ofender. Y es una nota nada más, es una nota sobre las elecciones. Pero ustedes anduvieron por toda la costa atlántica, porque también yo creo que los ejenes lo han tratado muy bien. Así es. Buenas. Larry. Ellos todos vienen conmigo, ustedes van a hacer video ahí, ya está autorizado por el magistrado Saúl. Si no hay nada que esconder, ¿por qué no podemos entrar? Si ahí nos están falseando informaciones, si ahí nos están haciendo manejo de actas irregular, ¿por qué hubo un hasta aquí y ahora nosotros no podemos entrar? Lo que sí me pidieron de unos 5 minutos por la caseta. During the counting of votes, the Supreme Electoral Tribunal, officially appointed, issued a preliminary report that revealed a clear lead for the challenger, Salvador Nasrallah, and what experts considered an irreversible trend in his favor, despite the early closing of polling booths by the TSE. Bueno, primero me siento muy contento, nos sentimos muy contentos porque nosotros vamos a hablar ahora sobre resultados reales. Nosotros no vamos a hablar sobre encuestas. Nosotros no vamos a hablar sobre las proyecciones que desde la semana pasada vienen haciendo Paradigma, Ingeniería Gerencial y otras empresas que pertenecen al statu quo. Nosotros hoy nos vamos a referir a actas físicas. Al terminar la votación se hizo el conteo rápido. Esta información la tiene en nuestro centro de cómputo el señor Luis Redondo. El conteo rápido, 50.3% para la Alianza.
37.5% para la dictadura. O sea, Juan Orlando. Parece que ese va a ser el nuevo himno nacional. Por eso nosotros nos ponemos de pie, porque sabíamos que lo iban a cantar. Y Luis Zelaya en el conteo rápido saca 12.3%. Yo les ofrecí durante toda la campaña que iba a cumplir el mandato del pueblo hondureño. Y el mandato del pueblo hondureño es ¡fuera joven! Y hoy lo estoy cumpliendo. En Ocotepeque, solamente una vez el himno. In the aftermath of the elections, however, the Electoral Tribunal contradicted its own earlier report amid claims that the country's computer voting system had, quotes, gone down, unquote, for 5 hours. The Electoral Tribunal then announced tallies that gave a lead to Hernández, although it formally withheld announcing a winner immediately. The immediate effect of this announcement was to spark nationwide protests calling for the resignation of Hernández and the immediate installation of Nasrallah as the duly elected president. There were large demonstrations by Alianza Nasrallah supporters and much smaller counter-demonstrations of the supporters of the National Party chief Hernández. Katia was insistent that the National Party protesters would not have been there had they not been paid by the government. Yo creo que hay una imagen que da cuenta de eso de manera muy contundente, y es, por ejemplo, cómo la gente se amontona encima de los carros que reparten comida ese día. O sea, vos llegabas al estadio donde estaba por imponerse la banda presidencial a Juan Orlando Hernández, y había un cerco de ejército, policía nacional, policía militar muy grande, y una vez que lograbas pasar eso, por lo menos cinco camiones con gente repartiendo bandejas de comida, ¿no? Y vos te dabas cuenta que había además todo un sistema de control de bandas que llevaban en los brazos. Eso nosotros lo vimos y lo filmamos, de bandas que llevaban en la muñeca para identificarse como gente del Partido Nacional. Y debo compartir una anécdota de Jesse Freeston, ¿verdad? El periodista que ustedes también tuvieron en el espacio, en el programa, que está aquí en Honduras cubriendo también la crisis. Él pudo filmar a una mujer que estaba preguntando sobre el pago que les habían hecho a los buses que estaban volviendo con gente. Y una muchacha mostró el billete de 500 lempiras, que equivale como a 25, un poco menos de $25 que le habían dado, con el que le habían pagado. Es muy evidente por la forma en que la gente llega acreditada previamente, porque no ve banderas de otros colores, solo habían banderas del Partido Nacional, que además no llevaban ellos. Todo lo que llevaban para celebrar se los estaban entregando ahí mismo, las banderitas, la comida. Sí, por poner un detalle, por contarte solamente detalles que son obvios, ¿verdad?, del montaje de una situación para las cámaras. There was also a citywide cacerolazo, a pot-banging protest which is common in Latin America, though usually from the right. This time it was opposing the government in power.
The level of violence was such that members of the elite terror unit within the National Police, Cobra Squadron, refused to continue to participate in the repression of fellow citizens. Uno, expresar nuestro malestar ante el gobierno por la presente crisis en la que está envuelta nuestra sociedad hondureña, enfrentando día a día una crisis política que no nos compete. Dos, nuestro pueblo es soberano, a ellos nos debemos. Por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos. This is a very dangerous situation because once you have sections of the police and army refusing to open fire, it is a sign that the state is not as stable as it would like to be, and usually spells disaster for the politicians in office. The government chose to disregard this warning and chose to continue using militarized police and army units to engage the protesters. The government of Hernandez imposed a state of exception, suspended civil liberties, human rights defenders and members of the international media were detained, deported, and denied entry during this period of repression. Meanwhile, a number of international media, non-governmental organizations, social scientists began to carry out an analysis of the voting data from the November 26th election. Analysis by The Economist and the Center for Economic and Policy Research point clearly to the statistical improbability of a Hernandez victory. Symbolic protests inside the country spread to the US military bases, and the Financial Times reported, demonstrators opposed to Juan Orlando Hernandez took full bin bags to a US military base, ripped them open, and strewed the contents at the feet of security forces on duty there. The message was plain, said the Financial Times. The base is a potent symbol of US power in the Central American country, and the stunt was intended to rubbish Washington's endorsement of Mr. Hernandez as the winner of the November 26th elections. Strong words from newspapers which have generally tended to support the United States and its policies in South America. En un país con una trayectoria política, geopolítica, de intervención en las decisiones, ¿verdad?, de intervención de los Estados Unidos, es muy difícil pensar que en esta crisis no haya una participación, por lo menos indirecta, de los Estados Unidos, en el sentido de que no hay una condena a una situación que ha sido descrita en términos técnicos por Naciones Unidas y por la OEA como una situación por lo menos muy irregular que da cuenta de la posibilidad de un fraude y de una traición a la voluntad soberana del pueblo. Entonces creo que desde ahí ya podemos empezar a hablar de que no ha habido por lo menos una condena, y que en estos países eso podría ser la diferencia. Y me refiero a países que
que están muy dependientes pues, de su economía y sus decisiones políticas de los Estados Unidos, ¿no? Nasrallah, the opposition candidate, may not be a carbon copy of the Bolivarian leaders in other parts of the continent, new and old, but he certainly fought a hard campaign, and his popularity rested, it's obvious, on his attacks on elite corruption and the brutality and repression taking place in the country. We asked Katia how she had managed to get access to so many of Nasrallah's press and campaign events. Bueno, mi acceso como dalista el líder de la Alianza contra la Dictadura de Salvador Nasrallah no es a través, sino del, perdón, no es un acceso directo, sino a través de un personaje que nosotros estamos siguiendo en el documental que estábamos filmando justo durante la crisis postelectoral. Es un periodista, su nombre es Milton Benítez, y bueno, él obviamente tiene muchos años de trabajar y tiene mucha credibilidad en el país, y a través de este personaje de la película es que nosotros hemos podido acceder a la vida política de Salvador Nasrallah. Por eso hemos logrado pues cubrir uno de los programas más importantes que se dieron previo a las elecciones. Un día antes de las elecciones, el último espacio televisivo que brindó Salvador Nasrallah se lo dio a Milton Benítez. Te puedo decir que Salvador Nasrallah es un hombre que, como nunca antes en la historia del país, eso sí debemos plantearlo, no tiene deudas con los grupos de poder en el país. No tiene negociados, no es corrupto, y eso le ofrecía frente a la población que está ávida de un cambio y de que se termine la impunidad en el país, le ofreció esa posibilidad de transparencia, de cambio, de honestidad, y yo creo que eso fue lo que hizo que su liderazgo en este momento haya tenido ese ascenso tan explosivo, ¿verdad? Pero es un hombre de derecha, él lo dice, de centro derecha, y que tiene esa gran cualidad, ¿verdad? Que es un hombre honesto, y creo que tiene además, diría yo en términos políticos, un defecto, y es que no tiene mucha experiencia, sobre todo en esta política malentendida en este país, en donde para navegar en esas aguas turbias hay que hacer concesiones más allá de lo que la propia política debería permitir, y eso pues no le sale bien a Nasrallah. Es un hombre bastante egocéntrico. Juan Orlando Hernández is duly sworn in as president. After rumors in the preceding month that Nasrallah was in talks with Hernández, the opposition leader came out strongly against the president, telling reporters the day before the event, "Tomorrow is the last chance for Honduras to avoid a dictatorship. It is our last opportunity." He was addressing a huge rally at the end of January 2018, a few weeks ago. This is the last footage of him that we have obtained. La evaluación de lo que se hizo ayer me pareció excelente, porque en todas partes la gente reclamó. Si se considera que la gente lo hizo con su propio esfuerzo económico, es un éxito tremendo, porque la gente ha mostrado que el 80% de la población está en contra de Juan Hernández. Si él tuviera gente a favor de él, la pondría a marchar, pero para él no marcha nadie más que a cambio de dinero. Y cuando si él ofrece los $10 que ofrece siempre por salir a marchar, lo va a conseguir. Probablemente en febrero va incluso a contratar personas que necesitan dinero y va a hacer una marcha grande y va a dar a entender de que... Pero en realidad ahí van a haber personas que necesitan ganarse $10 y que van a ir por trabajo a marchar con él. Pero que en el fondo te vas a dar cuenta que no son de él. Son gente que lo odian a él, pero tienen hambre y a cambio de dinero van a las marchas, como que si fuera un trabajo. Y es complicado. Y sobre todo que están matando gente, el ejemplo del señor que mataron ayer en Sabah, más el ejemplo de la gente golpeada. Todos esos casos de golpes
las personas, los militares con fusil ayer ahí en la salida a Villanueva, todo eso ya está en poder de Naciones Unidas, de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, no sé si estos organismos de derechos humanos internacionales tienen realmente alguna capacidad o beligerancia para resolver. Me va quedando la impresión en este momento, ojalá que me equivoque, que los organismos internacionales están como de adorno y que tienen miedo porque el que los financia es Estados Unidos. Y si se portan mal, les cortan el presupuesto. Y cuando les cortan el presupuesto, inmediatamente les cortan los sueldos y pierden la chamba. O sea que en el fondo hay una corrupción mundial de la cual nosotros somos víctimas. Como les contaba, nosotros estábamos haciendo Berta Soy Yo, que es una película de largometraje sobre Berta Cáceres, sobre el asesinato y su vida como luchadora social. Y evidentemente al plantearnos cuándo, en qué momentos filmar, nos pareció definitivamente que teníamos que estar con las cámaras durante las elecciones. Sin embargo, no nos esperábamos dos cosas básicamente. No esperábamos que el fraude fuera tan descarado, o sea, que los mecanismos del fraude que ya habíamos empezado a ver, porque el fraude comenzó mucho antes del propio proceso de votar, ya lo estábamos viviendo, pero no pensamos que los mecanismos como esto de que se atascó el disco duro y ese tipo de maniobras tan básicas se dieran, ¿no? Y sobre todo no esperamos la reacción de la población, ¿verdad? Completamente decidida a salir a las calles, a pesar de que desde el primer día del estado de sitio se dio el primer asesinato, la gente siguió saliendo, sobre todo en la costa norte, se tomaron carreteras, se hicieron acciones que en la historia del país no se habían dado. Muy pocas veces se ha vivido esa situación acá. Entonces, realmente superó la expectativa de todos los que vivimos acá y también de nuestro equipo trabajando en la película. Entonces, básicamente dejamos de hacer la agenda de la película propiamente para dedicarnos a registrar lo que estaba pasando muy intensamente en esos primeros días, ¿no? Los primeros días de diciembre, sobre todo la primera quincena. The United States, supported by Rajoy in Spain, Macri in Argentina, the Colombian and now the Brazilian government too, as well as Italy, France, Taiwan, Canada, Costa Rica, Guatemala, Belize, Panama, Putin's Russia, Xi's China, Mexico, Georgia, Israel, Kosovo, and South Korea all recognized Juan Orlando Hernandez as president-elect in spite of ongoing domestic and global protests. The Honduran people are unlikely to forget these countries, whatever they may say in the future.